tiene Dios para nosotros. ¿Tú sabes lo que pasaba cuando estaba la presencia de Dios? ¿Sabes dónde estaba la presencia de Dios? ¿En el arca de dónde? ¿Dónde posaba? En el arca del pacto. Y el que tocaba el arca del pacto, si no estaba bien, ¿qué pasaba? Se moría. La presencia de Dios ahí llegaba y nadie la podía tocar. Hoy, ¿sabes dónde está la presencia de Dios? En un cuerpo de carne corrupto. El misterio de la piedad. Si tú y yo, y porque a veces a lo mejor han pecado o han hecho algo, ya estuviéramos muertos, señores, y la santidad de Dios que está. Pero fue tanto su amor, su misericordia, que hay cosas que le llaman esto el misterio de la piedad, porque no podemos entender cómo no hemos muerto si la presencia de Dios habita dentro de nosotros. Si tú y yo tenemos la presencia de Dios adentro, ¿sí? Y paseamos por ahí y la gente ve esa presencia hermosa, la gente lo ve y adivina qué pasa. Se da cuenta. ¿Tú tienes algo? ¿Qué es? ¿Qué es eso que tienes? La presencia de Dios. ¿Por qué cargas esa presencia de Dios? Por sencilla fe. Algo tan sencillo de creer nos hizo hijos aceptados de Dios. Activa tu fe. Activa tu fe, ¿dónde? Leyendo la palabra de Dios. Estas palabras no vienen del hombre, vienen de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, y la palabra permanezca viva en nuestro corazón. Dice aquí en Juan 15:10 ahí mismo. Si guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de los padres, yo permanezco en tu amor. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Tú y yo podemos guardar estos mandamientos desde el Antiguo Testamento. Nadie los había cumplido, pero hoy, por la santidad que tenemos de Jesucristo, hoy podemos lograrlo. Porque ahora la santidad de Dios que habita en nosotros y la obediencia de Jesucristo hizo que nosotros ahora pudiéramos hacerlo así. Porque ¿cuántos de los de aquí, mira, en el pueblo de Israel, trató siempre de tener esta santidad y hacía cada cosita para hacerlo y no podía? Pero fue una palabra que se llamó fe la que cambió toda la virtud del ser humano. Por eso es que no pueden entender esto que es tan hermoso que hizo Jesucristo. Se les hace pesado entender que una palabra que se llame fe produzca tantas cosas. Esa palabra de Dios, si tú la crees, la empieces a vivir, se empiece a hacer dentro de ti esa palabra, entonces la vas a empezar ¿a qué? A vivir. Aférrate a la palabra de Dios y vas a empezar a producir estas palabras. ¿Cómo las produzco? Creyendo. Tenemos que creer. Tenemos que creer, aunque las pruebas sean difíciles, tenemos que confiar en el Señor, porque Él no es hombre, repito, para que mienta. Sus palabras son verdad. Él dijo: soy la verdad. Él no es como nosotros. Él es la verdad. Hoy podemos entender que esta fe tan maravillosa que Dios nos dejó, podemos activar hoy la palabra de Dios. Esta fe tan sencilla puede cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque no la producimos nosotros, la produce el Señor. ¿Quién produce esa confianza? Dios. Dios produce la confianza en nosotros. Y te estoy diciendo, no me creas a mí. Créele ¿a quién? A la palabra de Dios. A mí no me creas nada. Pero
créele en la palabra de Dios lo que está ahí. Porque no te está, las cosas que están escritas no fueron escritas nada más para que nada más las leyeras y dijeras, no, sí, no, es para que las creas. Entonces, cerrando este tema, ¿cuántos somos hijos? ¿Cuántos somos hijos de un rey? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos tenemos, ahora sí, esa santidad de Dios, cuántos la tenemos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú crees que esta santidad del Señor la tienes? ¿Crees que está dentro de ti? ¿Crees que tú la produjiste? No, la produjo Jesucristo. Y hoy por eso, por esa santidad preciosa, hermosa, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y toda tu casa. ¿Lo crees? Aférrate a las palabras de Dios, créelas. No le creas al hombre. No, ¿cómo va a cambiar tu hijo? Mira cómo está. ¿Cómo va a cambiar tu esposo? Mira cómo anda. ¿Y tú crees que va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Míralo, ¿no lo ves cómo está? Aférrate a la palabra de Dios. Dios se compromete con los que se aferran a su palabra, porque cuando tú te aferras a una palabra de Dios y dices, Dios, lo tienes que hacer porque dice tu palabra que así es, Dios lo va a hacer. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando está ahí el Espíritu Santo, solamente es momento de que tú creas que está ahí. Pero a veces decimos, no, es que yo, híjole, no, me porté mal, hice esto y no merezco todo eso, no. ¿Cómo le hago para producir ciertas cosas, para que el Espíritu ahora sí more en mí? No. Se produjo, ¿por qué? Por la justicia de Dios. Nos dice Juan 15:7, si permaneces en mí, en mis palabras, permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será por hecho. Amén, pidan todo lo que pero mira, permaneces ¿qué? En mis palabras. No la palabra del ser humano, sino la palabra de Dios. Si tú permaneces en la palabra de Dios, empiezas a activar estas cosas y se van a producir. Y no es porque es como algo así. ¿Tú crees en la ley de la gravedad? ¿Crees? Anteriormente no se conocía, pero hoy ya se conoce la ley de la gravedad. Mira, no importa si crees o no crees. Si tú no crees y te avientas del techo, adivina qué va a pasar. Vas a sufrir las consecuencias de la gravedad. Porque son leyes absolutas. Así son las leyes de Dios, son absolutas. Aunque el hombre no las quiera creer y diga, no es cierto, van a pasar. Porque de la palabra de Dios que salió, ¿sí? Hoy están aquí en la tierra. Y el que las cree, las hace propias y las activa. ¿Tú crees que eres sano? ¿Tú crees que eres perdonado? ¿Crees que eres hijo de Dios? ¿Crees que Dios te quiere que tú estés en esclavitud? Dice que sacó al pueblo de Israel ¿de dónde? ¿Para hacerlo qué? Libre. El Señor siempre pensó en hacerlos libres. Y cuando vino Jesucristo nos dio libertad. Y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Hoy tienes que entender y quitarte esa cosa, porque el enemigo te quiere tener en esclavitud. No, tú todavía no mereces esto. No lo mereces. No eres digno. Y el Señor te está diciendo que tú eres su hijo y que, te está diciendo cosas hermosas el Señor, y tú todavía le crees a aquel que dijo, no, es que tú no. Y vas y le crees a la palabra de los hombres. No te aferras a las palabras de Dios. Tú necesitas aferrarte a la palabra de Dios. Todas estas cosas que están escritas, señores, no son porque nosotros las pagamos y nosotros hicimos cosas para merecerlas.
Son el amor de Dios que se derramó sobre el mundo. Porque el amor de Dios, estas cosas que produjo la fe de Dios, que nos dio. Ahora, la fe que viene de Dios es la que nos produce esa confianza, esa certeza. Cuando tú y yo le creemos a Dios, ¿y por qué le creemos a Dios? Porque Dios es verdadero. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, eso va a pasar. Y a veces tú todavía te preguntas, ¿será que el Señor me quiere aquí? No, se me hace que tengo esta enfermedad, pero no sé el tiempo de Dios para que me sane. El tiempo de Dios se ha acercado ya. Jesucristo vino para que todo aquel que le crea sea salvo. Y ¿qué dijo? También nos dio sanidad, santidad. Él no quería que tú y yo, que por nuestros pecados fuéramos esclavos de enfermedades. Y si hay alguien aquí que con una enfermedad, quítese eso porque no es tuyo, no era para ti. Pero vino aquel, como siempre vino y te dijo, sí es tuyo, no, esto es tuyo, y lo crees. Y llega un momento en que lo abrazas tanto esa enfermedad y esas cosas, que tú las haces. Como el hombre piensa en su corazón, tal llega a ser. Entonces, aquí van unos versículos, ¿sí?, que te voy a pasar, y para aquí vamos a concluir ahorita este tema rápidamente porque nos dieron poquito tiempo. Aquí ya sabemos que esta fe viene de Dios. ¿Sí? Amén. Romanos 10:17 nos dice también cómo podemos obtener esta fe. ¿Sí? Y es como les decía, Romanos 17 dice, así es la fe que proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Por eso te estoy diciendo, necesitas agarrar la palabra de Dios y empezar ¿a qué? A sacarle provecho. Y abrazar esos versículos que son ¿para quién? Para sus hijos. Y si tú eres su hijo, lo tienes que creer. Porque si tú no lo crees y dices, no, esto no es para mí, entonces no va a llegar. Porque no estás creyendo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando terminó su obra, dijo, consumado es. Y cuando dijo consumado, esto dice que la obra estaba completa. Y luego después de ahí, dice la palabra de Dios que se sentó a la diestra de Dios. Cuando una persona se sienta en su casa es porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando tú estás ahí en tu casa, estás haciendo todas las cosas que haces, pero llegas y te sientas a tu casa? ¿Qué pasa? Es que ya terminaste todo lo que debías de terminar. Dios terminó toda su obra completa, fue completa. Y fue tan completa que se sentó a la diestra de Dios Padre, solamente a que tú pudieras entender lo que Él vino a hacer. Y a que tú produjeras lo que Él produjo aquí y lo abrazaras y dijeras, esto es mío, yo soy un hijo de Dios, soy un hijo del Rey, y todo lo que está ahí es porque Dios me lo dio, no porque yo me lo gané por mi santidad. Si te está quedando, o te dicen, te está cayendo el 20, tú y yo realmente podemos entender esta fe, que la activemos. ¿De dónde la activamos? De esa palabra. Agarra versículos, ponlos en tu casa, en tu familia. Pero Aldo, no los leas nada más por leerlos. No, son para ti. Si tú puedes entender que estos versículos son para ti, entonces vas a empezar a producir esa fe, esa certeza, esa verdad. Y el que te está diciendo que todas estas cosas, o que estas palabras están ahí, no las produjo el hombre, las produjo Dios.
Hay un canto que dice que la fe de Dios, que la fe que yo tengo en Dios compromete el poder de Dios. La fe que tú tienes compromete a Dios. ¿Y sabes por qué lo compromete? Porque Él no es no es un Dios de mentira. Si Él te lo dijo, Él tiene que cumplirlo. Por lo tanto, cuando tú y yo entendemos esto, se empieza a mover todo a nuestro favor. Cristo. Es la santidad de Dios por las que nosotros somos hijos herederos. Es la santidad del Rey por la cual nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Es esa misma santidad que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque Dios le plació y te la regaló para que tú y yo pudiéramos entrar al reino de Dios. Si tú no tenías esta santidad, no podías entrar. No, para entrar al reino de Dios dice que necesitas un 99.9 de santidad. O un 98.7 de santidad para entrar al reino de Dios. 100%. Un 100%. Y el único que podía cumplir el 100%, ¿quién era? Jesucristo. Por eso produjo esa santidad para que tú y yo pudiéramos entrar al reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y solo también estos valientes arrebatan el reino de Dios. Arrebatan las palabras que están escritas en esta escritura y las hacen propias. Esos valientes, esas personas que creen y que no se fundamentan en lo que son, sino en lo que han creído que son hijos de Dios. Puede que tú vivas en un cuerpo de carne, y este cuerpo de carne, como decía Pablo, hace lo que no debe de hacer. Es una herencia para ti y para tus hijos. Disfruta esto que Dios te está dando. Y cuando lo disfrutas y lo crees, empiezas a producirlo en tu vida. Porque cuando empiezas a producir que estos frutos estén en ti, adivina qué. Un árbol de limón, ¿qué hace? ¿Qué da? ¿De manzanas? ¿De peras? Pues el árbol no puede producir otra cosa, ¿verdad? Porque ya está en su genética lo que va a producir. El hombre, igual hay hombres que se quieren cambiar de otras cosas y no van a producir nada. ¿Por qué? Porque ya está en su genética lo que son. Pueden cambiar todas las cosas, pero lo que no pueden cambiar es su genética. No lo van a poder hacer. Y por lo tanto hay una verdad ahí escrita. Tú y yo tenemos que entender que lo que está escrito para nosotros. He aquí que el reino de Dios y su justicia se ha acercado y ha llegado. Solo los valientes lo arrebatan. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que entender que el reino de Dios está aquí. No. Dices tú, no, todavía no ha llegado. No, ya, está aquí. Está aquí la presencia de Dios está aquí. Y te dice, no sé si te diste cuenta, pero el Señor está aquí. Y desde que comenzamos esta reunión, está aquí. Y te ha estado diciendo, yo soy el que sustenta tu problema. Esa enfermedad que tiene tu familia, yo la sustento. Yo ya curé tus dolores y tus enfermedades. Ese problema económico que tú tienes, yo ya lo vi, ya te lo resolví, pero tú todavía lo has abrazado tanto. Que no crees que Dios te ha bendecido. Y sigues en una cadena de maldición, pensando que tú tienes que hacer algo. Sal de eso. Seremos tierra deseable. Seremos hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios? ¿Tú crees que un hijo de Dios camina en maldición? ¿Cómo camina un hijo de Dios? En bendición. Un hijo de Dios. De bendición en bendición. De bendición ¿sí? en bendición.
Y si tú en alguna vez caíste en algo, levántate, párate, no dejes que el enemigo te diga, no, ahí síguele. Levántate, porque ha nacido la luz. Amén. ¿Y dónde ha nacido la luz? Amén. De Jesucristo. De Jesucristo ha nacido la luz en nosotros. Abre los ojos a lo que la palabra de Dios te quiere decir. Ya no sigas atado a tus palabras que crees, sino créele a la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que no se ve está difícil de creer, ¿sí? Pero cuando nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo y hemos sentido su presencia, ¿crees que no crees? ¿Crees que no es bueno creer? Dices tú, no, créele. El Señor lo que dijo, lo hará. Él completará su obra perfecta en ti. Cuando tú lo vas a entender, que todas estas cosas que produjo Dios en tu vida empiezan a estar aquí y se van a activar y van a nacer como ese fruto que se debe de dar, no como el que tú estás queriendo crear, sino el fruto que viene de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Y cuando tú y yo lo creemos, entonces las naciones empezarán a voltear y decir, ahí va un hijo de Dios. Mira cómo camina. ¿Cómo crees que camina un hijo de Dios? ¿Cómo camina? Un hijo de Dios camina fuerte, creyendo, y aún en las dificultades se levanta, y aún en las circunstancias no dice nada y dice, ¿sabes qué? A lo que pase me aferro y creo en ti, Dios. No me importa lo que pase, tú vas a hacer porque tú has dicho que es así. Quítate esas palabras que te han atado por años a enfermedades, a esclavitud, a pensamientos que tú debes de hacer. No debes de hacer nada, pero tienes que producir que esto se produzca. Y adivina qué, ¿tú crees que el árbol de limón batalla para dar limones? Solitos, mira. Las plantas solitas empiezan, mira. ¿Y quién las riega? El Señor. Y estos arbolitos empiezan a crecer, ¿sí? Del buen fruto que están teniendo. Este fruto está aquí. Esta semilla está aquí. Actívala para que ese fruto empiece a producirse. Y cuando se produzca, te vas a dar cuenta qué tan sencillo es creer. Y cuando tú empiezas a ver, te vas a dar cuenta que el reino de Dios está aquí. Y que cuando tú caminas, todas las puertas y todo lo demás se va a empezar a abrir a tu favor. Porque eres un hijo de Dios.